Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasidеas.mx. Mi nombre es Rodrigo Soto. Y bueno, para el tema de hoy quisiera yo hablar sobre esa fascinación que hemos tenido por crear un cerebro, por replicar un cerebro, pero obviamente o especialmente uno del ser humano, de nosotros. Y bueno, entrando en tema, no resulta novedoso que los seres humanos sigamos fascinados con el funcionamiento y capacidad de procesamiento de un cerebro, especialmente el que utilizamos aparentemente todos nosotros. Aunque, bueno, estoy convencido de que algunos lo desperdician con frivolidades y banalidades. Bueno, hablamos de un órgano que consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo, pesando entre 1200 y 1400 gramos, es decir, entre 1.2 y 1.4 kilogramos, representando el 2% del total del peso de un cuerpo humano. Pero ahí contamos con 100.000 millones de neuronas, con 100 millones de conexiones, es decir, 100.000 millones de neuronas, 100 millones de conexiones, según datos de Carl Zimmer, descrito en su artículo 100 Trillion Connections, New Efforts Prove and Map the Brain's Detailed Architecture, publicado en Scientific American. Y bueno, en ese lugar, en el cerebro o en nuestro cerebro, podemos almacenar alrededor de 3.5 petabytes, tomando en consideración que un petabyte es un 1 seguido de 15 ceros. Y podemos realizar operaciones de 2.2 mil millones de megaflops. Es decir, un megaflop equivale a 1 millón de operaciones por segundo, para que nos demos una idea de la capacidad y la estructura muy sintética de lo que es un cerebro. Y esto con datos de Mark Fischetti y Jan Christensen en un análisis del poder computacional versus el poder de procesamiento de un cerebro. Bueno, siguiendo en este punto y tomando en cuenta lo descrito por el profesor Mikko Kaku en relación al surgimiento de la inteligencia, tenemos, en palabras de este científico, lo crean o no, sentado en nuestros hombros se encuentra el objeto más complejo de la madre naturaleza, o que ha creado el universo conocido. Es decir, obviamente habla de nuestro cerebro. Kaku continúa también diciéndonos que tendríamos que viajar alrededor de 4.2 años luz para encontrar la estrella más cercana, es decir, Próxima Centauri, y ahí localizar o encontrar un planeta que pudiera albergar vida, que pudiera estar dentro de la zona de Recitos de Oro, no muy caliente, no muy frío en relación a la estrella donde se encuentre, y aunque encontráramos vida, tal vez no encontráramos vida inteligente. Esto para darnos una idea en relación a que aparentemente es extremadamente difícil con las herramientas que contamos localizar cerebros inteligentes como los nuestros en algún confín del universo, en algún lugar del universo. Bueno, el profesor Kaku prosigue hablándonos de ese gran objeto lleno de circunvoluciones de la siguiente forma. Nuestro cerebro consume alrededor de 20 a 30 watts de energía, sin embargo, logra realizar operaciones mucho mejor que cualquier supercomputadora. Y en este tenor, bueno, el profesor se refiere al hecho de poder realizar diferentes tareas simultáneas como nosotros los seres humanos, y es ahí donde somos mejores que la computadora, y no se refiere a cálculos complejos matemáticos per se, por así decirlo. Más bien se refiere a esto, habla de una supercomputadora, habla de un organismo nuevo también, y a lo que podemos denominar como un cyborg, es decir, elementos orgánicos sumados y al unísono con elementos inorgánicos, con elementos computacionales, que puedan pasar la prueba de Turing. Es en relación a esto, a hacer creer a los seres humanos que es un ser vivo como nosotros, o sea, un cyborg que pudiera pasar la prueba de Turing, en donde pudiera hacer entender a otro ser humano que está vivo, que es otro ser humano, pasar de forma no distinguible como una máquina. Y bueno, para todo esto el profesor Kaku nos dice que el funcionamiento cerebral continúa siendo un misterio. Por eso es difícil, tal vez, replicar un cerebro en una máquina, en un ser
de inteligencia artificial en un cyborg. Y por ello se pregunta el profesor Kaku, ¿cómo se encuentra cableado el cerebro? Y si podemos resolver esa pregunta, la siguiente sería, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestras capacidades mentales? Que aunque nos hemos dado cuenta que hemos aumentado nuestras capacidades mentales, no solamente por el conocimiento que hemos adquirido, sino por las herramientas que hemos tenido a nuestra disposición, especialmente las computadoras. Y ahora lo que buscamos es potenciar ahora un poco más nuestras capacidades teniendo este cyborg, o tal vez trasladándonos a un cyborg, dejando nuestro cuerpo cuando vaya a expirar. Y bueno, para estas preguntas, la respuesta puede estar a analizar la evolución y las zonas del cerebro. Pues nos recuerda que el profesor Kaku, que la parte de atrás de nuestro cerebro, o sea, la parte de acá atrás, referida como el cerebro reptiliano, siendo la parte más antigua y primitiva que gobierna el balance, la territorialidad y el apareamiento. Posteriormente, continúa Kaku, tenemos la parte central del cerebro, que es donde se encuentran las emociones, y la parte central del cerebro a veces es donde está la parte del cerebro del mono, y el cerebro del mamífero, se encuentran las emociones, y es el cerebro de las jerarquías. Y finalmente, como lo dice Kaku, contamos con la parte frontal del cerebro, donde está el cerebro humano, o sea, la parte más al frente, especialmente hablando del córtex prefrontal o del neocórtex. Y ahí es donde se encuentra el pensamiento racional o la inteligencia que nos caracteriza o que desplegamos la mayoría. Y bueno, el video al que me refiero lo pueden consultar en el sitio economiadelasideas.mx, donde también tenemos toda esta colaboración de forma impresa, de forma textual. Ahora, bueno, aquí dentro del tema evolutivo y la inteligencia podemos tomar en consideración lo que nos dijo el psicólogo Steven Pinker, pues tomando algunas de sus frases resaltadas por Ray Kurzweil en su libro How to Create a Mind. Tenemos lo siguiente en palabras de Pinker. Somos chauvinistas acerca de nuestros cerebros. Pensamos que son el objetivo de la evolución. Eso no tiene sentido. La selección natural no hace nada ni siquiera cerca de esforzarse por la inteligencia. El proceso se debe a las diferencias en las tasas de supervivencia y reproducción de los organismos replicantes en un entorno particular en un periodo. Nada los empuja en otra dirección que no sea el éxito allí y entonces. La vida entonces es un arbusto densamente ramificado, no en forma de una escala o una escalera o como una cúspide, y los organismos vivos se encuentran en las puntas de las ramas y no en peldaños inferiores. Lo que se refiere, como lo hemos dicho, Steven Pinker, es que también la parte de la evolución es un arbusto, no es como que estemos nosotros arriba de un árbol o en la cúspide, sino que simplemente aquello que funciona se replica y sigue trabajando, y es lo que ha pasado con la inteligencia. Pero bueno, para hablar de inteligencia y llevar la misma hacia un robot, máquina o cyborg, es necesario referirnos al neocórtex, que como también lo comenta Ray Kurzweil dentro de su libro How to Create a Mind, que ya lo mencionamos, nos dice que en la evolución de cada uno de nosotros, como Homo sapiens, desarrollamos esta parte del cerebro para trabajar con patrones abstractos y complejos jerárquicos elevados. Y bueno, desde esta perspectiva sabemos que es de vital importancia la capacidad que tengamos no solo de amasar, conservar, guardar información, sino la tasa de procesamiento neuronal que utilicemos para interpretar esa información. Por lo que, como lo hemos dicho en otras colaboraciones, existen tres variables clave dentro de este tenor, dentro de este proceso evolutivo, dentro de la inteligencia, dentro de nuestra evolución, que son absorber, procesar y transmitir información, que es como estamos funcionando todos los días. Aunado a esto, Kurzweil nos recuerda dentro del mismo libro mencionado, How to Create a Mind, que la historia de la inteligencia humana se encuentra directamente ligada al universo capaz de codificar información. Con eso se refuerza el dicho tradicional de que la información es poder, pero de nueva cuenta recalco la importancia de saber procesar e interpretar esos datos para transmitir nueva información en nuestro entorno y seguirnos retroalimentando. Pero bueno, volvamos al punto de un cerebro y tomemos lo que nos dijo Nick Bostrom dentro de su libro Superintelligence, en donde nos dice que el haber logrado emular un cerebro pequeño como el de la C. elegans nos ayuda a comprender cómo podemos trasladar esos datos para conseguir emular un cerebro más grande como el de usted o el mío. La cuestión para Bostrom es avanzar del cerebro emulado de la C. elegans hasta llegar, por ejemplo, pasando al de un ser humano, pero bueno, pasando por al de una abeja para ir subiendo la escala, continuando con el de un mono o un ratón,
perdón, continuando con el de un ratón primero, continuando después con el de un mono, hasta llegar al del ser humano o al de cada uno de nosotros. Y porque para ahí Bostrom incluso se aventura a considerar la posibilidad de que podamos emular un conjunto de cerebros humanos, o más ambicioso, emular todos los cerebros humanos al unísono. Imaginémonos tan solo esa gran tasa de procesamiento neuronal de todos los cerebros de los seres humanos trabajando al unísono y alimentándonos. Como todo en la vida, tenemos que ver, igual como trabaja la madre naturaleza, la evolución biológica y cómo hemos logrado potenciar la tecnología computacional es que hemos trabajado de forma simple hacia forma compleja, de forma unicelular hacia forma multicelular, de forma de un bit hacia un conjunto de bits, de forma de una neurona a un conjunto de neuronas o redes neuronales. Y por ello no podemos imaginar que de un día para otro vamos a tener un cerebro humano digital virtual en la nube y todos estar conectados, cooperando y trabajando en beneficio del progreso humano. Pero lo que debemos pensar es que podemos trabajar poco a poco, empezando y conectando después todas las partes como si fuera una estructura de Lego, que lo retomaremos posteriormente. Derivado de esto último, Bostrom nos habla también del riesgo de construir una superinteligencia o este cerebro. Y uno es la capacidad para crear una máquina, o la capacidad que tengamos para crear una máquina superinteligente. Y número dos, el riesgo que conlleva el crear esta máquina o este cerebro superinteligente. Dentro de esos puntos, Bostrom nos recuerda que nuestra capacidad tecnológica se encuentra directamente relacionada al tiempo que tenemos de vida en este planeta. Es decir, si ponemos en el eje de las X y al tiempo en el eje al tiempo y en el eje de las Y a la capacidad tecnológica o de procesamiento neuronal, tenemos que al avanzar en el tiempo podemos, por un lado, en un escenario positivo, acercarnos a la conquista del cosmos, mientras que por el otro, en un escenario negativo, extinguirnos como especie. Es decir, en este camino, las opciones que Bostrom nos presenta es también una, extinción, y dos, que tengamos la capacidad de madurar, de madurez tecnológica, y que sí, efectivamente, salgamos de la Tierra, exploremos y conquistemos el cosmos con esta superinteligencia. Bueno, todos sabemos que desde que utilizamos el pienso luego existo de Descartes, en algún momento nuestro sistema biológico se apagará y nos reintegraremos a la Tierra, de vuelta al carbono, a reciclarnos o a lo que llamamos morir. Sin embargo, el lograr crear un cerebro humano y un cyborg nos invita a tener diferentes preguntas. Entre ellas, ¿podremos migrar nuestros cerebros a la nube? ¿Podremos migrar nuestro cerebro a otro cuerpo? ¿Podremos vivir como un cyborg y no morir? ¿Existe un riesgo en relación a que una inteligencia artificial nos extinga? Y bueno, muchas mentes brillantes en este último punto, en esta última pregunta, como recordamos a Stephen Hawking, se preocuparon por el riesgo de crear una verdadera inteligencia artificial y que la misma atentara con nuestra supervivencia buscando extinguirnos. Reforzando este punto, tomando lo dicho por Bostrom, hemos agregado el riesgo de extinguirnos por cuestiones no naturales, sino por la actividad humana. Es decir, a pesar de que tenemos un momento de expiración, que vamos a caducar, también hemos agregado en que nuestra propia actividad tecnológica sin marco ético de comportamiento puede lograr extinguirnos. Y bueno, para seguir en esta colaboración me gustaría agregar el diálogo de Peter Weyland, Guy Pearce, del actor Guy Pearce, dentro de la película Prometheus de Ridley Scott, mismo que hizo como si fuera una participación en TED, pero en el año 2023 o 2023. Y bueno, me voy a permitir leer unas partes textualmente. Los videos también los compartiremos dentro del escrito en economiadelaciencias.mx por si quieren verlo en vivo. Bueno, las palabras entonces de Peter Weyland son como si fueran TED. Dice T.E. Lawrence, epónimamente de Arabia, pero en gran medida un inglés, le gustaba pellizcar una cerilla ardiente entre sus dedos para apagarla. Cuando su colega William Potter le pidió que revelara su truco, ¿cómo es posible que haya extinguido tan eficazmente la llama sin lastimarse a sí mismo? Lawrence solo sonrió y dijo: el truco, Potter, es que no te importa que te duela, que no te importe que te duela. Y bueno, el fuego que bailaba al final de ese cerillo fue regalo del rey
perdón, fue el regalo del titán Prometeo, un regalo que le robó a los dioses. Pero bueno, cuando Prometeo fue capturado y llevado ante la justicia por su robo, los dioses, se podría decir que reaccionaron un poco exagerados, pues el pobre hombre o el pobre Prometeo estaba atado a una roca mientras un águila le desgarraba el vientre y se comía su hígado una y otra vez, día tras día, hasta el infinito. Todo porque nos dio el fuego, nuestra primera verdadera tecnología, el fuego. Y bueno, eso fue hace mucho tiempo, lo que lleva a la pregunta, ¿qué hemos hecho en la actualidad? ¿Qué hemos hecho con él? 100.000 años antes de Cristo, herramientas de piedra. 4.000 años antes de Cristo, la rueda. 900 después de Cristo, la pólvora. Un poco interesante el cambio de juego con ese desarrollo. Siglo XIX, Eureka, el foco, la bombilla. Siglo XX, el automóvil, la televisión, las armas nucleares, las naves espaciales, el Internet. Siglo XXI, biotecnología, nanotecnología, fusión y fisión y la teoría M. Y eso fue solo la primera época. Estamos a 3 meses del año de nuestro Señor 2023. En este momento de nuestra civilización podemos crear individuos cibernéticos que tan solo en unos pocos años serán completamente indistinguibles de nosotros, lo que lleva a una conclusión obvia. Nosotros somos los dioses ahora. Para aquellos de ustedes que no me conocen, ya sabrán que mi ambición es ilimitada. Sabes que no me conformaré con nada más que grandeza, o moriré intentándolo. Para aquellos de ustedes que todavía no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Peter Weyland y si me complacen, me gustaría cambiar el mundo. Bueno, esas son las palabras de Peter Weyland, TED, como si fuera TED 2023, dentro de la película de Prometheus de Ridley Scott. Y bueno, para continuar esta polémica, también recordemos y seguir tratando de comprender todo esto, me gustaría tomar ahora un diálogo de la película Alien Covenant entre David Walter Fassbender y Peter Weyland, de nueva cuenta Guy Pearce. Para lo cual me voy a permitir igual leer este diálogo. De igual forma lo pueden ver dentro del sitio de Economía de las Ideas.mx. Weyland pregunta, ¿cómo te sientes? David responde, vivo. Weyland pregunta, ¿qué ves? David responde, blanco, cuarto, silla. Continúa David, silla, trono, Carlo Bugatti. Continúa David, piano, Steinway, Concert Grand. Continúa David, dice arte, la natividad de Piero de la Francesca. Weyland le dice, soy tu padre. Deambula. Weyland continúa, perfecto. David pregunta, ¿soy? Weyland pregunta, perfecto. David contesta, tu hijo. Weyland replica, tú eres mi creación. Weyland le pregunta, ¿cuál es tu nombre? David responde, David. Weyland vuelve a preguntar, ¿por qué no tocas algo? David, ¿qué te gustaría que tocara? Wagner le contesta, Weyland. David le pregunta, ¿selección? Weyland le dice, la que gustes. Weyland le dice, o escucha la melodía y le dice, entrada de los dioses al Valhalla, un poco anémica sin la orquesta. David pregunta, ¿puedo hacerle una pregunta, padre? Weyland responde, por favor. David dice, si tú me creaste, ¿quién te creó a ti? Weyland responde, la pregunta de las edades. Espero que tú y yo contestemos eso algún día. Weyland continúa, todo esto, todas estas maravillas, el arte, el diseño, el ingenio humano, todo es absolutamente sin sentido en la cara de la única pregunta que importa. ¿De dónde venimos? Me niego a creer que la humanidad sea un subproducto aleatorio de circunstancias moleculares. No, más que el resultado de una mera casualidad biológica. Debe haber más. Tú y yo, hijo, lo encontraremos. David contesta, permítame entonces un momento para considerar. Buscas tu creador, yo estoy mirando al mío. Te serviré, pero eres humano. Morirás, yo no. Y Weyland finaliza, tráeme este té, David. Tráeme el té. Bueno, el punto de estos diálogos, ahí termino,
es analizar si la creación de un cerebro humano digital, de una inteligencia artificial, de un cyborg, viene a convertirse en el nuevo paso evolutivo de nosotros o también se viene a convertir en nuestra extinción. El ser humano, como lo dijimos en esta colaboración, ha mostrado fascinación por emular o por crear un cerebro digital y por ende migrar el suyo ahí para no morir o de cierta forma reencarnar en tejido digital y orgánico. Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos hacer eso y continuara esto como el siguiente paso evolutivo? Sería interesante saber qué sucedería con esa interacción entre cyborgs y seres humanos. Bueno, sabemos que gracias a nuestros desarrollos tecnológicos y como lo ha dicho Nick Bostrom dentro de su libro Superintelligence, hemos logrado potenciar nuestra tasa de procesamiento neuronal y superar el espacio craneal para las circunvoluciones del cerebro. Es decir, parafraseando a Bostrom, estamos buscando el camino hacia una cognición simbiótica entre nuestro ADN y los bits y bytes computacionales, entre el código biológico que nos hace ser seres humanos y el código de software que hace a las máquinas, que nos diferencia de ellos. Y también particularmente buscaríamos relacionar lo que es las emociones humanas con la velocidad del procesamiento neuronal o de esta tasa de procesamiento computacional. Aunado a todo esto, y como se lo pregunta Bostrom, el siguiente paso involucraría la autorreplicación de los cyborgs, es decir, máquinas haciendo máquinas. Y en cada mutación computacional evolutiva, el siguiente producto derivado sería extremadamente mejor que el anterior. Es decir, igual que las mutaciones biológicas de la madre naturaleza que toman de los productos anteriores y mejoran el nuevo producto, o como cuando dos seres humanos tienen un hijo, se supone que ese hijo viene a mejorar toma las características mejores de cada padre y madre y viene a ser un producto mejor que ellos, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que la velocidad de mutación computacional que los cyborgs mostrarían superaría por mucho el lento proceso evolutivo que los seres humanos hemos estado expuestos o por medio del cual evolucionamos. Y bueno, esta incansable búsqueda de replicar un cerebro humano cumple con el objetivo del progreso evolutivo, desde mi perspectiva, al que siempre hemos estado ligados. Es decir, construir herramientas, tecnología, primero para sobrevivir y posteriormente para comprender el universo y el cosmos. Pero, como lo dice Kurzweil, para este caso en particular, desarrollar y construir estas herramientas más poderosas nos acercará a permitir comprender nuestra propia inteligencia y cómo está cableado nuestro cerebro. Para lograr lo anterior, una propuesta de Kurzweil se basa en su Pattern Recognition Theory of Mind, PRTM, pues él argumenta que según sus cálculos, el neocórtex contiene alrededor de 300 millones de circuitos para reconocer patrones y, como lo dice Kurzweil, el cerebro humano se basa en su gran capacidad para reconocer patrones en todo el mundo, en toda la vida, en toda la naturaleza, en toda su existencia. Y la clave, entonces, en nuestro neocórtex será ese reconocimiento de patrones. Por ejemplo, Kurzweil nos dice que la especie humana tuvo que adquirir mayores capacidades de procesamiento neuronal y crecer su neocórtex cuando tuvimos que comunicarnos con el lenguaje hablado y posteriormente con el escrito. Se nos demandó mayor procesamiento neuronal, tuvimos que hacer otro tipo de conexiones para poder, reconocimiento de patrones, para poder sopesar ese reto de la comunicación con el lenguaje hablado y posteriormente con el escrito. Y bueno, será la misma capacidad de reconocer patrones lo que nos permitirá construir y replicar un cerebro humano, copiando los mecanismos de procesamiento del neocórtex, como nos dijo Kurzweil. Pues parafraseándolo, tenemos una de las ventajas sobresalientes de nuestra supervivencia, parte está dentro de nuestro cerebro, y es que podíamos aprender muchas cosas en cuestión de días para adaptarnos a nuestra evolución. Todo esto partiendo de la premisa de la teoría de Hebb, cuando nos dice que la unidad básica de aprendizaje en el neocórtex es la neurona, pero considerando lo que también dijo Hebb, neuronas que disparan juntas se conectan juntas, hacen redes juntas. Al final será, como nos dice Kurzweil en relación a Henry Markram, quien habla de que el conocimiento se construye como si estuviéramos trabajando con pequeñas piezas de Lego, pegando unas con otras, hasta que lo que aparentemente no tenía forma se erige como una casa, un edificio, un puente, un coche, un cohete, lo que usted guste, pegando pieza por pieza. Neurona por neurona, bit por bit, se irán construyendo esas redes neuronales artificiales que serán capaces de reconocer patrones, aprender, establecer jerarquías, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra evolución. Pero lo interesante es que será de una forma más rápida, superior, y la autorreplicación de ellos será exponencial. Bueno, hasta aquí con esta colaboración. Mi nombre es Rodrigo Soto Moreno, Radio UDN 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasideas.mx, y nos vemos en la siguiente.